Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining through your English class for today. We have a new versicle. Okay, pay attention because we are going to continue on Matthew chapter 5. Remember, this is a very important chapter from the Gospel of Matthew because in it we are going to find the Sermon on the Mount, but is very important for each of Christian people. Well, continuing with the idea, and maybe you remember for the last week, we were talking about don't make any verbs. Don't make any verbs or do not swear. Maybe can be true. Well, continue with that topic. Jesus now say to us another advice, and is in Matthew 5:37, just say a simple yes, I will, or no, I won't. Anything beyond this is from the evil one. One more time, just say a simple yes, I will, or no, I won't. Anything beyond this is from the evil one. This is according to the New Living Translation. Ok, bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando esta semana con un nuevo versículo y la frase, ¿verdad?, que veremos esta semana es yes or no. Yes or no, you have to choose. Yes or no. La versión en español, ¿verdad?, dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. La nueva traducción internacional en inglés, si lo tradujésemos del inglés como está ahí, nos saldría algo como solo di un simple sí lo haré o no lo haré. Cualquier cosa más allá de esto proviene del mal, ¿verdad? O pertenece al maligno. De cualquiera de esas formas se podría ver. Ahora, hay algo interesante aquí. Y es que ya habrán notado que en esa versión en inglés se usa el will, se usa el auxiliar will. De hecho, es el formato de una respuesta corta para una pregunta con auxiliar will. Yes, I will. No, I won't. En otras palabras, Jesús está diciendo, si prometes algo, pues que tu respuesta sea, sí lo haré o no lo haré, pero no andes jurando por el cielo, no andes jurando por Dios, no andes haciendo promesas, no andes haciendo votos que sabe que usted no los va a cumplir. O no diga palabras que sabe que no va a honrar. Venimos la semana pasada de decir que esas frases que a veces usamos repetidamente como para justificar nuestras acciones o para que la otra persona sienta confianza en nosotros, de decir, te lo juro por Dios, ¿verdad? O mira, por lo más sagrado que tengo, ¿verdad? Son frases que deberían desaparecer de nuestro vocabulario diario, puesto que juegan con algo que Jesús nos está diciendo que no debemos jugar. Si voy a cumplirlo, pues solo tengo que decir, yes, I will. Sí, lo haré. Y si no, no, I won't. No lo haré. Así de simple. Well, that's gonna be all. Con eso terminamos y for tonight, con ustedes vamos a tener la introduction a un new topic. Cerramos ya la parte de las racial verbs y ahora vamos a lo que vienen siendo los slangs. English slang. Y es slangs porque hay varios, no solo hay uno. De hecho, de manera general, vamos a hablar de American slang y de British slang. Si lo viésemos a partir de la raíz de las dos versiones del idioma, podríamos irnos bien por el slang americano o por el slang británico, pero hay otras cosas en medio de eso. Okay, the first thing, we have to know what is a slang. It's vocabulary that is used between people who belong to the same social group and who know each other well. Slang is very informal language. It can offend people if it uses about other people or outside a group of people who know each other well. We usually use slang in speaking rather than writing. Slang normally refers to particular words and meanings
that can include longer expression and idioms. Okay, this is the definition for Cambridge University Press 2016. Okay, here we go. Bueno, el slang es la versión en inglés de lo que nosotros conocemos acá como el caliche. Bueno, nosotros tenemos nuestro denominado caliche salvadoreño, pero si a eso nos vamos, cada país, digamos, en Latinoamérica, por ejemplo, los mexicanos manejan su propio caliche. Los hermanos acá centroamericanos también. Con los hondureños y los salvadoreños se comparten muchas cosas. Hay muchas palabras que tienen el mismo significado entre Honduras y El Salvador. Pero si vamos ya, por ejemplo, a Panamá, Colombia, Argentina, Chile, otros países más alejados, pues vamos a encontrarnos con que hay palabras que para nosotros tienen un significado y para ellos tienen otro. Para nosotros tienen una aplicación y para ellos tienen otro. Pero son palabras, ¿verdad?, del lenguaje diario o popular, digámoslo de esa manera. Nos están definiendo que slang no es más que vocabulario. No es algunos la manejan como que fuese una especie de un derivado del idioma inglés, pero no, es un vocabulario en cierta manera, llamémosle posmoderno, ¿verdad? Al idioma. Y ni es tan viejo ni tan nuevo tampoco, porque hay slang, hay expresiones del slang que provienen, por ejemplo, de la década de los años 60, los años 70. La, en los 60 y los 70 debemos recordar que se dio el fenómeno de los hippies, ¿verdad? Y los hippies como tal trajeron mucho slang o generaron mucho vocabulario tipo slang. Casi todos los movimientos sociales, ¿verdad?, que se van dando a medida la historia se ha ido creando o escribiendo en los últimos años, cada movimiento social que van haciendo trae nuevas expresiones slang, ¿verdad? Por dar una idea, después de los hippies, allá década de los 80s, finales de los 70, principios de los 80s, se puso de moda el movimiento punk, ¿verdad? Por ejemplo, que trajeron su vestimenta, su slang. Después, un poco más adelante, se pone de moda estos movimientos como el heavy metal también, que se derivan, todo eso están relacionados mucho a la música, ¿verdad? O a ciertas filosofías. Recientemente quizás podemos hablar del movimiento emo, por ejemplo, que se vivió hace unos años atrás, ¿verdad? Que pues creo que todos fuimos parte o vimos más o menos a ese público adolescente y a ese es el punto, ¿verdad? Por lo general, estas expresiones de slang nacen con la llegada de una nueva generación al proceso de los teenagers o de la adolescencia. Entonces, a medida la generación que ya pasó por el teenager y se convierte en unos 20s y luego llega a los 30s y luego llega a los 40s, va arrastrándole a la siguiente generación vocabulario slang. Los que están, por ejemplo, en el rango de mi edad o que pertenecen a mi generación, nosotros tenemos nuestro slang, nuestras palabras que entre nosotros las conocemos, pero hay algunas que las adquirimos de nuestros padres o de nuestros abuelos y que las seguimos utilizando. Pero viene una generación nueva, ¿verdad? Hoy le llaman, por ejemplo, a los niños estos alfas, ¿verdad? La alpha generation, y ellos ya traen su propio vocabulario, ¿verdad? Comienzan a usar sus propias expresiones. Internet ha sido un fenómeno, ¿verdad? En términos de generación de vocabulario slang. Bueno, en general, pues el slang tiene que ver con el informal language. Así que aquí nos vamos a olvidar un poquito de las reglas de gramática, de las reglas de estructuración y nos vamos a ir a la parte más informal. Que sea informal no significa que sea malo. De hecho, aún en ambientes laborales, las personas usan mucho slang. Todo depende de lo que nos dice el texto, que a llevarnos bien, ¿verdad? Conocernos bien.
Estar en contacto social constante con estas personas permite el uso de estas expresiones. Y ya pueden ver, son expression and idioms. O sea, hay expresiones y hay propiamente situaciones que tienen que ver con frases idiomáticas. Nos dice otra definición, very informal language that is usually spoken rather than written. Used especially by particular group of people. Por ejemplo, actualmente en los call centers, cuando usted es un agente, un call center agent, hay que manejar slang, porque a veces las personas que nos llaman no crean que van a llamar con un vocabulario formal. Ellos van a llamar como que están hablando con el que tienen ahí en la esquina. Y pueden comenzar a usar expresiones que no sean muy académicas. Y esa parte es a la que vamos acá. El slang, por su forma de ser, a veces puede ser considerado hasta un vocabulario callejero, algo muy callejero, así como vemos el caliche, ¿verdad? Que diríamos, bueno, eso no lo puedo utilizar, por ejemplo, en una clase universitaria, o no sería muy conveniente si yo me voy a dirigir al público. Eso es lo que típicamente se piensa, pero como nos daremos cuenta, el slang, quizás las nuevas palabras, el nuevo vocabulario que se va agregando, se nota más fuerte, pero nos vamos a dar cuenta que hay expresiones del slang que quizás vienen de la década de los 70, de la década de los 60, que hoy con el paso de los años se han normalizado y resulta ser que ya dejan de ser ofensivas para cualquiera. ¿Verdad? Todos las aceptan, venga de quien venga. Wow. Vamos a ver los types o los kinds. Estos son solo algunos tipos de slang. Recordemos a partir de hoy que hablemos de English slang. Nos estamos refiriendo a vocabulario. Vocabulario informal, el inglés. Y ya dependerá de las zonas. Miren acá estos tipos que están clasificados en esta presentación. Primero nos habla de country slang. Cuando hablamos de country slang nos referimos a un vocabulario pueblerino, por así decirlo. Un vocabulario del campo, de gente que vive en el campo. En estados como cercanos a Texas, Arizona, New Mexico, eso es muy común, ¿verdad? Hablar de country slang. Y es parecido a como acá hablan las personas del campo, ¿verdad? Aquí se parece mucho. Las personas del campo tienen sus expresiones, ¿verdad? Muy propias, como por ejemplo que nos digan dendioy, ¿verdad? Es muy propio del campo. Y no es algo para hacer burla, no es algo para hacer chiste, no es algo para ver de menos a las personas. Es simplemente adquisición del idioma por aprendizaje natural, natural language learning. ¿Qué significa eso? Que así le escuchan a los demás, a sus padres, y así lo repiten, y así generación a generación. Un poco podríamos hablar de country slang, por ejemplo, con nuestros hermanos migueleños, ¿verdad? Con el uso de la J, ¿verdad? En vez de decir San Miguel, decir San Miguel, ¿verdad? Hey, esas cosas así son, en cierta manera, una forma de country slang para nosotros. Luego tenemos urban slang, que si hay country, también va a haber urban. En el caso de Estados Unidos, quizás esto se destaca más en New York. Los neoyorquinos son los que tienen más expresiones de urban slang, slang urbano. De hecho, ya que hemos traído esta colación, voy a enseñarles una página web que vamos a estar consultando muy frecuentemente mientras estemos desarrollando este tema. Y es esta, miren, se llama Urban Dictionary. Y es precisamente un diccionario solo de expresiones slang urbanas. Eh, eh, Aquí suelen ir apareciendo todas estas, miren que están así, ¿verdad? Son expresiones urbanas, ¿verdad? Todas estas que ven así marcadas son expresiones urbanas. Y aquí se pueden buscar precisamente expresiones urbanas. Por lo general,
el slang urbano se asocia a en los grupos latinos, a los hablantes latinos, y se asocia también a lo que vendría siendo los afroamericanos. Casi siempre que se habla de urban slang, pensamos en esos grupos. Em, Especialmente los afroamericanos, ¿verdad? Tienen una forma de expresarse en su inglés que con un inglés académico nos dejan perdidos, ¿verdad? Porque nos dicen algunas cosas que si alguien no nos traduce de ese slang a un inglés estándar, ni idea qué están diciendo. Y a eso es a lo que debemos de enfrentarnos a veces, ¿verdad? Porque cuando comenzamos a estudiar inglés, lo vemos desde un punto de vista muy serio, muy académico, que hay que cumplir con estos requisitos, que la gramática y que lo otro, pero descuidamos a veces este bloque de lo que vendría siendo una serie de vocabularios que están en la calle o en el ambiente popular y que si yo solo me he preparado con la parte académica, no los voy a saber reconocer. Luego vamos a ver Common Slang, que eso sería como algo intermedio entre lo country y lo urban, ¿verdad? O sea, allí como en medio de esas dos, diría que son expresiones casi muy usuales, ¿verdad? No nos extrañaríamos de esas expresiones, por así decir, ¿no? Luego podemos ver ahí el gay slang, ¿sí? Se genera eso. Ese grupo, ese colectivo, digamos, que tienen ciertas preferencias en la parte sexual, generan mucho slang, muchas palabras que solo entre ellos se las entienden, ¿verdad? Es como hablar en código prácticamente, ¿verdad? Es una especie de codificación cuando se dicen ciertas cosas que solo ellos entienden, ¿ve? Y que los demás pues no van a saber de qué están hablando si no pertenecen a ese colectivo. Luego encontramos las expresiones offensive, lo que son prácticamente insultos, ¿ve? Una serie de insultos slang. Con los insultos, a algunos les da risa en este punto, ¿ve? Y piensan, teacher, ¿nos va a enseñar a insultar? Entonces, no, no les voy a enseñar a insultar. Eso no se puede, ¿verdad? Pero sí, vamos a ver o vamos a saber reconocer cuando nos están insultando. Eso sí, o sea, el propósito es más que todo que usted reconozca cuando en inglés alguien le está lanzando alguna palabra muy ofensiva y pues como buenos cristianos, pues pasaremos por alto la ofensa. O sea, no es de contestarle, ignorar la ofensa. Entonces, pero sí es de reconocer cuando nos están ofendiendo, porque podemos tomar una actitud eh, no muy buena en el sentido de que, oh, yes, ok, ok. Y no sé, como decimos acá, en una expresión muy perteneciente a este vocabulario, nos están dando una gran bandeada y ni cuenta nos vamos a dar. Bueno, hay vulgar slang también. ¿Qué diferencia hay entre el offensive y el vulgar? Bueno, el vulgar son palabras ofensivas, sí, pero que no tienen el propósito, digamos, de herir el orgullo de una persona. Es simplemente como cuando acá usamos expresiones, ¿verdad? La expresión de a la gran teuteata, la pura nata, ¿verdad? Y cosas así, en donde no se le estamos diciendo a alguien literalmente, sino que solo es una expresión vulgar. Entonces es una expresión, incluso en esa se van todas aquellas referencias sexuales o expresiones con connotación sexual o de expresiones de doble sentido, por así decirlo. Ahí se van en el vulgar slang. Hay de teens, esto significa que, y esta va cambiando, ¿vea? Dependiendo de la generación en la está en la adolescencia, así van siendo las expresiones que ellos van usando. Los que tienen hijos, ¿verdad? Quizás reconocerán mucho mejor esto, porque de repente los escuchamos decir expresiones que, ¿qué es eso? ¿Vea? ¿Y a qué te referís? ¿Vea? Hoy anda de moda esa cosa de, ¿y la queso? ¿Vea? ¿Y eso qué es? ¿Ve? Y nos quedamos así, ¿ve? Y un tiempo atrás era la Nile Ocre, ¿ve? Un tiempo atrás
el viejo no sé qué. Bueno, ustedes que han estado, digamos, en ese proceso, ¿verdad? Han ido viendo que el Internet, las redes sociales nos bombardean de todo esto. Y de hecho ese es el siguiente punto, el Internet slang. Hay vocabulario que nace de redes sociales, que sale del Internet y que pues lo vamos repitiendo, ¿verdad? Lo vamos repitiendo, la gente lo pone de moda, pasa de moda, ¿verdad? Y la gente se olvida de esas palabras, ¿verdad? Ya no las vuelve a utilizar. Hay un momento en el que están en efervescencia y luego baja esa efervescencia. Em, y pues también vamos a encontrar grammar slang, que es algo curioso, ¿verdad? Porque es todo este bloque donde ya se reconocen. Es que aquí le pasa, al inglés le pasa lo mismo que la RAE, ¿verdad? Que la Real Academia de la Lengua Española. Cuando ya no puede detener un fenómeno, cuando ya no puede detener que todos los latinos dicen mal una palabra que proviene de otro idioma o cosas por el estilo, la RAE viene y dice, ah, nueva palabra. Y se reconoce que así se puede pronunciar. Entonces, el grammar slang es lo mismo. Es que llega un momento en que eso se vuelve tan común, tan popular, que lo incorporan como un elemento gramatical, lo incorporan como una definición que vamos a encontrar en un diccionario serio, digamos, y ahí va a estar. No, no un diccionario especializado en slang como el Urban Slang que les acabo de mostrar, sino en diccionarios de casas reconocidas. Bueno, en este material vamos a ir viendo algunas de ellas, ¿verdad? Y la idea es irnos compenetrando con estas palabras, porque es vocabulario. Repetimos, cuando hablamos de slang, English slang es vocabulario, frases el caliche, pero en versión anglosajona. Bueno, el primero que debemos estudiar de los teens o de los teenagers es la frase ace. Ace. Y se suele poner siempre así, o todo en mayúscula o todo en minúscula. Ace es sinónimo de great. Entonces, ¿qué significa ace? Great. Alguien pregunta, how was the concert? It was ace. Es como cuando aquí nosotros decimos, estuvo bien nítido, estuvo chivo. Eh, no, hombre, es que te quedó bien, perdóname la expresión, pero a veces dicen, te quedó talegón, dice. Eso sería ace. Sería una forma de decir todas esas expresiones que vendrían siendo como parte de nuestro lenguaje florido, ¿verdad? O nuestra caja de lustre, que todos la sacamos de vez en cuando, sobre todo cuando estamos hasta cierto grupo de amigos, porque recuerden que este vocabulario varía dependiendo de dónde estén. Yo aquí, yo les estoy impartiendo una clase, no puedo usar muchas frases de ellas, que si estuviese con mi grupo de amigos, ¿verdad? Mi grupo de conocidos, pues no tendría ningún problema en decir muchas palabras, pero depende del contexto, depende de la seriedad del asunto que tengamos. Entonces, en este módulo quiero que ustedes comprendan eso. Vamos a deshacernos un poquito de esa seriedad, porque la idea acá es compenetrarnos con un lenguaje más cotidiano, más, no muy rebuscado, pues, sino un lenguaje, como ya dijimos, casi callejero, casi alley. Tenemos otra más que es to have a blast. To have a blast. Esto es sinónimo de great experience. Una gran experiencia. To have a blast. Esto viene de blaster, realmente. Si lo quisiéramos traducir literalmente, ¿verdad? To have a blast es como cuando a mí me dan, qué sé yo, un arma de esas, como tipo rayos láser, ¿verdad? Y entonces disparo y destrocé todo el objetivo, algo así vendría siendo el have a blast. Dar dar un buen golpe sería otra forma de verlo, ¿verdad? O dar en un buen blanco. La expresión, we all had a blast. ¿Qué significa? No, la pasamos bien, todo, ¿verdad?
dimos en el blanco, todos estuvimos muy eh, con una great experience, tuvimos una gran experiencia, fue magnífico, podría ser. Bueno, otra más, cheesy o cheesy, cualquiera de las dos, cheesy o cheesy. En este caso, esta expresión significa que es algo, como diríamos acá, algo bajero, diríamos nosotros. Eso significaría el cheesy, algo bajero. Algo que no, aquí está como low quality, de cualidad, de alguna calidad inferior, o simplemente algo que no tiene, alguien que no tiene estilo. eh, Algo que no tiene estilo, que no tiene gracia. Muy simple, diría. Por eso dice, that watch is so cheesy. That watch is so cheesy. Ese reloj está diciendo, es muy bajero, diríamos nosotros. ¿Eh? Ahí estaría lo de cheesy. Nótese que algunas de esas expresiones, como ya estudiamos idioms, podríamos hacer referencia a algunos idioms, pero no tienen nada que ver con los que hemos visto antes. Porque, por ejemplo, habíamos visto un idioma que era big cheese. Cheesy es como decir que quesudo, tiene que ver con el queso. ¿Vea? Pero en este caso se refiere a cuando el queso está como derretido, ¿verdad? O sea, como quien dice, bueno, este objeto que compré se derritió como queso. De ahí viene más o menos la expresión, ¿vea? De aplicar eso. Por eso, cuando dice que el watch is so cheesy, se refiere a que no sirve, pues, que es algo mal. Otra más que tenemos aquí es dork. Dork. Silly o a socially inept person. Esa es una forma de decirle tonto a alguien. Decirle a alguien tonto, estúpido, inepto, idiota. Es una forma de decir dork. Siempre se suele usar such a dork, que es la expresión. You're such a dork. Eres un gran bobo, podríamos verlo así en una traducción. Eres muy tonto. En cualquiera de esas. Bueno, esta otra. Nótese que esta ya tiene características de apuntarle a una frase verbal. A una frase verbal. Tenemos goof up. Goof up o goof around. Esa podría ser, digamos, ya sea que se use con la particle of o con la particle around. Entonces aquí es donde ya viene la cuestión esa que hemos dicho, ¿verdad? Pareciera como que esto fuera algo de grammar, ¿verdad? Algo de gramática, porque nos está saliendo la estructura de lo que sería una frase verbal. Ahora, si lo vemos así, ¿verdad? Eh, Veamos. Tenemos acá lo que es goof, que pues, lo podríamos traducir como, bueno, se ponen al personaje de Goofy. Supongo que se ponen al personaje de Goofy que sale con Mickey Mouse. Cuando vemos a Goofy, y cuando, bueno, no, es que nosotros como no sabemos, el nombre Goofy en cierta manera es un nombre que hace alusión a esta palabra. Nada más que se le agrega la I, pero goof es prácticamente como decir bobo, bobo o torpe. Es sinónimo de silly, es sinónimo de esa que acabamos de ver, de dork, es sinónimo de stupid. Eso significa goof. Entonces, cuando pensamos en el personaje de Goofy, quizás nunca nos habíamos dado cuenta, pero en cierta forma, cuando Goofy incluso se podría traducir, no es muy común, creo que es que es una palabra más española, siento yo, o que quizás la usan en otros países de Latinoamérica, pero no aquí en El Salvador. Pero si quisiéramos traducir Goofy, el nombre Goofy, así como está, la traducción nos saldría algo como mentecato, o sea, bueno para nada.
un mentecato, un bueno para nada, alguien muy, muy torpe y tonto. Ahora quizás entenderemos mejor por qué se llama Goofy. Vea, de hecho, en las caricaturas hay muchos nombres que nos vienen en inglés que nosotros ni por cerca sabemos por qué el nombre en inglés. Y algunos traductores de las casas de doblaje, mejor dicho, han decidido mejor no traducir los nombres. A veces tienden a traducir los nombres, pero en algunas ocasiones dejan el nombre en inglés. Otro nombre, por ejemplo, es el que sale con Scooby-Doo, que es Shaggy. El nombre de Shaggy, si vamos a revisar, Shaggy también viene parecido a lo de Goofy. Es un adjetivo, ¿verdad? Para describir a alguien muy peludo o melenudo. Ese sería, y que no se peina, por así decirlo. Eso es un Shaggy. eh, y vemos que ese nombre le pusieron a él y así lo conocemos nosotros. Igual el de Goofy. El de Goof, alguien tonto, alguien bobo, un mentecato. Entonces, goof off o goof around nos dice ahí, wasting time in a very similar manner. Es alguien o es perder tiempo de una manera muy tonta. Hey, dude. Dude. Esa es otra palabra. Hoy ya es quizás de los slang normalizados. ¿Verdad? Pero dude es como cuando nosotros decimos aquí, hey, hombre. Hey, man, ¿qué pasa? Men, decimos nosotros. Dude, el hombre, el chico. Eso es dude. Hey, dude, stop goofing around. Si lo tradujésemos algo así, sería como cuando aquí nosotros le decimos a alguien, hey hombre, deja de andar perdiendo el tiempo. Mira vos, no estés haciéndote no puedo decir, bueno, con su permiso la voy a decir, espero que nadie se sienta ofendido. Vea, pero es como que le digamos a alguien, hey, mira vos, deja de estar presente el mar. Vea, eso sería goofing around, hacerse de los panes, vea, estar ahí perdiendo el tiempo de una forma muy, muy haciéndonos como el tonto. Bueno, entonces, este vocabulario, como repito, no lo vamos a encontrar nunca en un libro. Vea, porque los libros de texto que hacen las casas grandes, digamos, de libros, no voy a mencionar nombres, nunca nos van a hablar de esto, porque su propósito es enseñarnos un inglés académico. Pero cuando yo me voy a relacionar ya con la gente que habla inglés, solo que esté en una universidad, solo que esté sacando una maestría, un doctorado en el extranjero, pues la gente va a mantener un perfil académico. Aún en el contexto de las aulas, en los classrooms, la mayoría de personas va a hablar con estas frases cuando son my classmates, cuando son mis compañeros de clase. Claro, ya el teacher, el profesor que nos pongan ahí, ya nos va a hablar con otro tipo de lenguaje, pero por lo menos para relacionarnos con los que estamos al mismo nivel, porque recuerden que esto tiene que ver con esos grupos así que se van formando, pues vamos a usar estas frases. Entonces, claro, imagínense, usted escucha algo, you are such a dork. Si me dijiste, ¿y qué es dork? Porque esa es una palabra que nunca la hemos visto en ningún vocabulario de inglés. O alguien me dice, hey, you are goofing around, you are goofing off. Yeah, estás ahí perdiendo el tiempo. Ya sabemos qué es eso. Te ves como un bobo ahí perdiendo el tiempo, pero en realidad viene de otras palabras. Y por eso les digo, a veces en la TV y de hecho en este módulo vamos a hacer referencia a muchas cosas en la TV, muchas cosas de series, en donde salen muchas de estas frasecitas, y que cuando uno las ve y las ve en inglés, si se queda con el inglés de un libro, ya ahí ya nos quedamos perdidos. Awesome. Esta es muy común ahora. Awesome. Es wonderful, amazing, very good. Awesome. Ellos prefieren decir awesome. Los jóvenes prefieren decir awesome que decir nice, que decir amazing o que decir very good. You are awesome. This is awesome. Thank you. That's so awesome. Awesome. Esta palabra se puso de moda en un show.
Se me escapa el nombre ahorita, pero me voy a recordar. Pero no me acuerdo si ese show era de la MTV o si era del mismo que hace, de la misma que hace la de Padre de Familia. No me acuerdo si era de Fox. No me acuerdo de dónde era. Pero al personaje principal Napoleón, algo, no me acuerdo bien, pero me voy a acordar porque lo curioso es que a ese personaje, a todo lo que pasa en la serie, esta es su frase. Awesome. A cada rato la dice, awesome, awesome, awesome. Y se ha vuelto una frase muy popular entre los adolescentes. Prefieren decir awesome a cualquiera otro de los adjetivos que están por ahí. Bueno, creo que nos vamos a quedar hasta acá por el tiempo. Mañana vamos a continuar, ¿verdad? Viendo algo más de esta presentación, que esta más que todo tiene vocabulario, ¿verdad? Vamos a irlo describiendo poco a poco y luego vamos a ver un documento donde hay unos ejercicios también de esta parte de Slack. Okay, thank you for coming, everybody. We are going to say goodbye for today. Have a good one. Take care. Goodbye. Thank you. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. One. Good night. Take care. Thanks to you. Goodbye.